Muchas de las cosas que hacemos en nuestro cotidiano vivir están condicionadas por algo invisible que nos maneja. Y ese algo invisible hace parte de nuestra cotidianidad, hace parte de nuestras intenciones, hace parte de lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Ese algo invisible es la necesidad de aprobación. Bienvenidos a nuestro episodio número 5, ¿cómo vencer el miedo al que dirán? Grandemente es un podcast que ha sido creado para todos aquellos que están mamados de estar repitiendo las mismas situaciones una y otra vez. O aquellos que quieran transformar su vida. Humberto Montes, Angie Corso y Daniel Montes conversamos contigo en este podcast. Mis amigos, el tema de hoy es tremendamente importante y yo sé que a todos nos ha afectado y el que diga que no es porque no se ha revisado, no se escucha lo suficiente. Ese miedo al que dirán es como una presencia invisible porque ahorita yo lo puedo verificar, por ejemplo con Aurora. Siempre que ella hace algo, me mira y me mira como para saber si lo está haciendo bien o si la estoy descubriendo, porque también hace cosas y lo que hace es... O si te gusta también, Sí, ¿no? sí, pero claro, ella también hace sus pequeñas fechorías de vez en cuando. Pero el miedo al que dirán está presente continuamente, porque todos necesitamos la aprobación, todos tenemos temor al rechazo. Y todos de alguna forma hemos tenido una necesidad de adaptarnos al medio ambiente, de adaptarnos a la vida que nos tocó vivir. Y eso pasó obviamente por la aprobación de nuestros padres, por la aprobación de esas personas que fueron importantes para nosotros. Ahora le doy la bienvenida a mi amada familia. Buenos días. A ver, cuéntenme ustedes cómo han vivido ese miedo al que dirán, ese temor al rechazo. ¿Qué les ha pasado a ustedes en su vida? Yo lo descubrí la semana pasada. Yo pensé que a mí no me daba miedo. Yo pensé que yo lo había trabajado hace tiempo, que ya lo había superado. Y me descubrí viviendo como en un complacer a los demás por necesidad de ser el bueno. Como de ser la persona que siempre está allí y que si te dicen vamos a hacer algo, yo te voy a decir que sí de una vez. Entonces en conversaciones con mi primo él me dice, ay, ¿por qué estás diciendo que sí si tú quieres decir que no? Entonces tú, ¿por qué le dices a todas las personas en terapia que digan que no? ¿Tú cómo haces para decir eso? Y tú estás aquí ahorita diciendo que sí, no duermes, no descansas, estás sobrecomprometido con todo el mundo. ¿Por qué? Para quedar bien con los demás. ¿Para qué? Para que los demás digan de mí que yo soy bueno, que yo soy el pana, el que siempre dice, sí, yo sí voy a ayudarte, yo sí voy a estar allí. Entonces yo quedé en un punto en el que llevaba una semana sin dormir, o sea, varios días, y después de un proceso bastante intenso de terapia de muchas maneras, o sea, tanto de mi cuerpo en lo que como, tanto espiritualmente, tanto con una terapeuta hablando y diciéndome, tanto mi primo como que mira qué estás haciendo. Yo ahí me choqué y fue como que un golpe, yo mira qué terapia de choque tan buena, le dije. Y él me dice, ajá, bueno, entonces dime, ¿vamos a salir o no? Yo, no. Y que, no voy a salir, no quiero salir. Y que, pero aquí me dijiste que sí, ya me había dicho que sí hace rato. Entonces yo, no. Entonces, no. Y me sentí bien, me sentí poderoso de cierta manera. Y además después de eso, justamente lo veo en 3 sesiones después la siguiente semana. O sea, esta semana viendo terapia, cómo las personas de diferentes maneras lo aprenden, porque lo aprenden en su hogar de muchas maneras. Entonces... yo creo que todos los seres humanos lo vivimos. Y si no, o sea, ya lo superamos hace tiempo. Pero revísate, porque puede que lo estés viviendo de alguna manera. Entonces, de esa manera lo viví yo. Me parece súper interesante lo que dices porque podemos rescatar el cómo yo puedo darme cuenta o cómo ustedes pueden darse cuenta que están tras esa necesidad o ese miedo del que dirán. Entonces eso que acabas de decir, podría ser esa necesidad de complacer a los demás. Otra puede ser el cómo me sobrecomprometo por no decir que no, por parecer bueno, porque a los demás le agrade, por encajar. Recordemos algo, y es algo que tú decías, Humberto, y es que
nosotros naturalmente tenemos la necesidad de pertenecer a un sistema, de pertenecer a una tribu, de tener un vínculo. Entonces, en función de esa necesidad que es natural, que si bien ha sido satisfecha o no, de allí se desprenden estos miedos. Lo natural, saludable, vamos a ponerle así, entre comillas, es que en nuestro sistema primario nuclear, nuestra familia, hayamos aprendido a satisfacer esta necesidad de una forma en armonía, de una forma respetuosa. Cuando nuestros padres o nuestros adultos cuidadores nos dan ese lugar en donde pertenecer. No hay nada más hermoso para el ser humano que tú puedas recordar tu raíz, tu familia, tus vínculos, tus primeros vínculos, desde yo tengo tradiciones en mi familia, por ejemplo, eso es algo que nos hace pertenecer a una tribu, o reconocer que en mi familia las mujeres somos muy arregladas, por decirles algo muy superficial, ¿no? Pero sí es muy nutritivo que cada uno de nosotros podamos reconocer que pertenecemos a un lugar. Por el contrario, sucede, y esto sería como el otro extremo, cuando nosotros decimos no sé a dónde pertenezco. Me sentí rechazado, me sentí excluido, siempre fui la que hacía las cosas diferentes y por eso se me señalaba. Entonces ahí vemos también dos polos de cómo esta necesidad, que es una necesidad así como siento la necesidad de que me amen, siento la necesidad de que me aprueben, siento la necesidad de reconocimiento, siento la necesidad de pertenecer, cómo estas necesidades no fueron satisfechas para brindarme hoy día en la vida de adulto unos recursos necesarios para vivir en el equilibrio. ¿Por qué? Porque tanto un extremo como el otro puede dejarme en un lugar de poca adaptación, digamos, a las vicisitudes, a los desafíos que se presenten. Porque cuando yo digo, no me importa lo que la gente dice, eso también me pone en un lugar de desadaptada. Imagínate, a mí no me importa lo que nadie piense, entonces yo puedo robar, puedo maltratar al otro, puedo incluso en mis relaciones diarias interferir en los procesos de los demás porque no soy capaz de generar esa línea divisoria entre lo que soy yo y lo que tú eres. Entonces sí hay que tener un equilibrio en cómo pertenezco, cómo me adapto, cómo respeto al otro y tiene que ver con eso. Ahí en este tema me parece que podemos rescatar muchísimas cosas y son muchas aristas las que podemos hablar. A mí me encanta el tema porque es que generalmente es como el tema de la dependencia. Mucha gente dice, bueno, yo no puedo depender de nada ni de nadie. No, la dependencia es un instinto muy visceral, reactivo y es un instinto biológico de supervivencia, también de pertenencia. Asimismo, ese miedo al que dirán, por supuesto, tiene una necesidad social. Y vamos a hablar primero de la necesidad social. La necesidad social está basada en que nosotros necesitamos, para poder desarrollarnos como seres humanos funcionales y para poder desarrollar una vida en todos los ámbitos, adaptarnos a las estructuras sociales a las que pertenecemos. ¿Sí? Eso me refiero. Y si nosotros no nos adaptamos a las estructuras sociales a las que pertenecemos, inevitablemente pues vamos a ser execrados o nos vamos a aislar y vamos a asumir una actitud como mucha gente que asume esta actitud frente a la vida. La sociedad es mala, todo lo que pasa en la sociedad es malo. No, la sociedad simplemente es una proyección de la salud emocional de los miembros de la sociedad, ¿sí? Es solamente esa proyección, que no es perfecta y es algo que nosotros necesitamos aceptar. Es decir, todo el proceso social de los individuos es un proceso que está en movimiento, que está en desarrollo, que está en evolución. Por lo tanto, asumir esa posición, entre comillas, para mí, inmadura, de estar juzgando la sociedad y no hacer parte de ella, porque la sociedad te absorbe, es un sistema, es una matrix que te absorbe. Claro que sabemos que es verdad,
Pero tú necesitas pertenecer a la sociedad porque en la sociedad está el mercado. Si tú no tienes un mercado, si tú no perteneces al mercado, entonces ¿cómo te vas a desarrollar como un individuo con prosperidad? ¿Cómo vas a crear algo para que puedas surgir en el mundo? No puedes aislarte de la sociedad o convertirte en un terraplanista por allá pensando en teorías conspirativas todo el tiempo. No, y es que también nosotros nos vamos construyendo en la relación que tenemos con el otro. Es decir, Exacto. no estamos solos en el mundo, Sí. pertenecemos a un lugar donde hay un otro y justo en ese otro es que yo voy conociendo algo de mí. Entonces ahí es donde yo veo el equilibrio de el miedo al que dirán. Es como mirarme primero en dónde estoy yo, en qué lugar me encuentro, o me determina todo lo que digan y todo lo que hago es en función de lo que el otro espera de mí, o estoy en el polo de que no me importa para nada y yo creo que soy único en el mundo. Entonces cualquiera de los dos realmente es insano, nos hace vivir una vida inauténtica, que somos incapaces de adaptarnos al entorno que pertenecemos, porque sí, porque no estamos solos en el mundo. Sí, poca adaptabilidad al sufrimiento. Claro, y poder pararnos en el medio, en el equilibrio y poder decir desde dónde yo me estoy vinculando. Y por supuesto, si estoy aquí o allá, comenzar a revisar qué pasa con mi existencia en cada uno de estos lugares. Y eso son preguntas que nosotros tendríamos que hacernos. ¿Cómo es mi existencia siendo así? ¿Qué estoy aportando desde este lugar donde estoy? Y cómo eso puedo transformarlo. Me parece, como una dinámica para la conversación, vamos a ubicarnos en un polo. Ok. O sea, ¿qué pasa cuando yo estoy aquí, en donde me importa lo que el otro diga, de una forma, digamos, poco sana? Porque hay algo que yo le aprendí al maestro Gerardo y es, me importa, pero no sufro. Y yo desde esa premisa Claro. creo que he vivido más adaptada, Sí. ¿no? al entorno donde estoy. Entonces, ¿qué pasa cuando sí me importa? Cuando dejo de ser yo, cuando me monto una máscara para poder complacer o, como tú decías, para hacerme una buena persona, para estar para todos los demás y me desdibujo desde allí porque ya no tomo en cuenta lo que siento, no me puedo autorregular, eso que tú decías muy valioso, estoy agotado y sin embargo me comprometo más para el otro, o sea, ya ahí dejo de ser yo por eso. Y ayer ¿dónde quedo yo? hablaba... Claro, ¿dónde quedo yo? Ayer hablaba con una amiga y le decía el tema de la autenticidad, que está muy relacionado con este polo, ¿no? Perdemos la autenticidad cuando estamos en función de la mirada del otro. Le decía, el tema de la autenticidad también, o la petición de que sean auténticas, es una doble moral. Porque cuando tú realmente te muestras como eres, con todo eso que traes, no necesariamente eres bien recibido. Sí. Mira, yo voy a hacer una aclaración porque como este es un tema tan complejo, porque es un tema de una construcción cotidiana diaria, muchas personas podrían estarse preguntando, bueno, entonces, ¿cómo es la forma correcta de ser? Y nosotros no podemos darles una forma o una estructura rígida de cómo se debe ser, porque eso no existe. Sí, es estructura Porque- por persona que exista. No, Claro, y y es eso muy es particular. sí, es un camino, o sea, es un camino que tú vas a ir modificando en la medida que das los pasos. Y para retomar lo que Angie nos está proponiendo, vamos a hablar entonces cómo es una persona que está en el extremo a la que le importa todo lo que los demás digan. Primera condición de esa persona, por supuesto, comienza a vivir una vida inauténtica basada en lo que las exigencias de lo externo estén pidiéndole. Es una persona que se da mucho a los demás, que las prioridades de los demás son primero que las de ella. La salvadora, la típica La persona ambulancia- salvadora, la ambulancia. La ambulancia humana. Yo tenía una persona muy querida y decía, no, es que a mí me dicen Rescarmen. Rescarmen es una empresa, Rescarmen, sí. una empresa de Venezuela que es de ambulancias, ¿no? Ella se llamaba Carmen. Sí, Rescarmen. Entonces, estas personas, por supuesto, socialmente son las personas mejores para la convivencia. Son las personas más amables, las más queridas, las que les sirven a los demás. Por supuesto, se sobrecomprometen, no tienen tiempo para nada. Viven en función de lo que los demás necesitan. La persona que le importa mucho el que dirán, entonces generalmente tiene la tendencia a vivir su vida en función de lo que los demás necesitan, pero se ocupa poco de ella y de sus proyectos. Y esto hace
que obviamente diluye su energía, no focaliza su atención y sus resultados entonces son bajos en el contexto de sí mismo. Pero para los demás, sí. A nivel biológico, por supuesto, le duele la espalda. Es una persona que se la pasa sobrecargada, a veces tiene problemas respiratorios, porque le cuesta asumir todo lo que la vida le pone por delante, porque ella siente de alguna forma que es el salvador, que ella no puede dejar caer lo que está pasando. Se siente la salvadora de los hermanos, la responsable de los papás. Porque el mundo Sí. sin ella no existe. Porque la necesidad de controlar la lleva a pensar que es indispensable. Entonces, la persona que necesita la aprobación también se carga esto. O sea, necesito hacerme cargo de todo el mundo, ¿sí? Y si estás con alguien en casa viendo este video, tócala el al hombro y dile a esa Oye, persona, mamita. tranquilo que usted va a superar esto, yo lo comprendo. Esta solución va de muchos temas. Porque primero hay que hacer unas preguntas de qué cosas dices de ti mismo cuando te vistes, por ejemplo. Si dices, no me voy a poner esto porque tal persona puede decir que yo soy tal cosa. Entonces, ese tal cosa pueden ser cosas negativas. O yo no me voy a poner esto porque pueden decir que soy tal. Entonces, tú te revisas y te preguntas, ¿quién me dijo a mí por primera vez en mi vida eso? O sea, ¿a quién es el que le importa tanto cómo me vea yo? Entonces ahí vamos y nos regresamos a nuestra época de infancia, cuando nuestros padres nos decían, no puedes vestirte así, no puedes vestirte así, no puedes vestirte así. Y un niño no entiende eso. Un niño no le importa la ropa. A un niño solamente siente. Y cuando tú dices, no puedes vestirte como estás vestido, es que te están invalidando. Entonces, al tú invalidarte como persona, al no saber quién eres, tú quedas en una posición en la como que, pues yo no valgo, yo tengo que depender de lo que diga mi mamá para poder determinar mi valor en la sociedad, para poder determinar mi valor con los demás. Entonces, si mi mamá dice que yo tengo que ser de esta manera, así voy a ser. Entonces, ¿realmente es así? O sea, ¿realmente eso nos hace felices? Entonces, a mí me gusta mucho como que ese punto en el que tú dices, bueno, si estoy en este extremo o estoy en este. El punto de balance o equilibrio que yo puedo decir que podría encontrar es hasta qué punto lo que yo haga por mi forma de ser y como decir que soy yo es lo que me hace feliz y no afecta a los demás. O sea, no interfiere como que en el proceso de las otras personas. Entonces allí yo puedo llegar como que al punto en el decir, si me quedo siendo como yo soy y digo, no, así soy yo y así tienen que aceptarme, yo avanzo, yo evoluciono o no. Bueno, está muy interesante ese cuestionamiento, Dani, porque nosotros cuando tenemos conciencia de que pertenecemos a un entorno, sabemos que mis derechos llegan hasta donde comienzan los derechos del otro. Y así como yo quiero ser tratada o como yo quiero sentirme dentro de esta dinámica relacional, pues me hace suponer, vamos a ponerlos entre comillas, cómo se quiere también sentir el otro, como el otro también espera. Si yo espero respeto, entonces, oye, tengo que dar ese respeto. Claro. Y ahí es donde está como ese límite de conciencia de que ya va. No soy yo, somos dos en una relación. O somos dos, o somos tres. Y esa dignidad, porque el tema del qué dirán tiene que ver mucho también con la herida del rechazo. ¿Cómo yo puedo solventar o solucionar o sanar, vamos a decirle así, a esta herida del rechazo? Recuperando el autorrespeto, recuperando la autodignidad. Y esa dignidad y ese respeto también forma parte de que yo le voy a dar al otro, como yo voy a tratar al otro, porque es demasiado importante que nosotros tomemos conciencia que esta herida o esta situación de este miedo a qué va a decir el otro tiene que ver necesariamente en una dinámica relacional. No aparece sola, porque el miedo en sí, que es una emoción biológica, una emoción biológica primaria. Me faltó esa palabra, importante. Está sustentada por una emoción secundaria que es la vergüenza. ¿Y por qué es una emoción secundaria? Porque necesariamente aparece cuando aparece el otro. El miedo puede gatillarse
sin que el otro esté involucrado en mi experiencia. Claro. Pero la vergüenza no. La vergüenza aparece necesariamente porque hay otro. Porque hubo otro que me señaló, hubo otro que me criticó, que me juzgó, que me invalidó. O ese ejemplo que tú acabas de poner de los padres cuando le decimos esto inocentemente a veces a los hijos y no nos estamos dando cuenta que estamos sembrando una semilla para que esta emoción aparezca. Entonces, cuando yo soy una persona adulta que ya estoy viviendo desde ese lugar de el otro, la mirada del otro, me avergüenza, me critica, o a veces no pasa que el otro me lo diga, pero yo lo siento. O sea, ¿cuántas veces los que hemos tenido esta herida del rechazo, y lo digo con demasiada propiedad, llegamos a grupos y el grupo simplemente hay alguien que no te mira bien, vamos a ponerle bien. Bien. Entonces ya comienzo a sentir, ¿será que no me está probando? Me van a rechazar. Y probablemente Yo- es su cara natural y ya. Es su rostro. Eso, porque ya está dentro de ti la semilla que está sembrada y necesariamente se va a gatillar con el otro. Entonces el miedo al que dirán también está sustentado por esta emoción de la vergüenza y la única forma, bueno, no es la única, no es cierto, hay varias formas. Una forma de, vamos a decir, abrazarlo, de trabajarlo y de sanarlo, es primero que te expongas a eso que te hace sentir esa vergüenza o ese miedo. ¿Por qué? Porque puede ser que yo sienta el miedo al que dirán y lo que hago es que voy a huir. No voy a huir del contacto del otro porque es la mirada del otro lo que me está generando, lo que me genera. Entonces huyo. Bueno, esa es una forma que, el pito, no, es errónea. Tienes que exponerte. Tienes que exponerte porque solamente en la exposición es que te vas a dar cuenta de los recursos que tienes para poder entrar al vínculo con el otro. Esa herramienta es brutal, para mí es brutal. Pero hay algo que tenemos que hacer, o sea, tomen en cuenta la herramienta que Angie les acaba de dar, pero hay algo que es previo a ese trabajo, ¿sí? Para que vamos dándole las herramientas en orden. Primero, la persona, o tengan en cuenta esta premisa, mi necesidad de ser aprobado es directamente proporcional a qué tanto me desapruebo, ¿sí? Que es un poco lo que Angie está diciendo. Si nosotros adquirimos la competencia y la destreza de reconciliarnos y de resarcir esa parte muy íntima de nosotros, de nuestro niño interior, de esas cosas que no recibió, ¿sí? Ahora quiero hacer una aclaración. Como padres es imposible hacerlo perfecto. Yo siempre decía y decía en las conferencias, es que recibimos muchos noes, y dentro de mí decía, no, si yo hubiese podido hacerlo mejor, lo haría mejor. Pero ahorita que tengo a Aurora, Hay que decir que no. ¿cuántas veces le digo que no a Aurora? O sea, son incontables. Son incontables las veces que le decimos que no a Aurora. ¿Por qué? Pues porque Aurora es una autodestruye. bebé y Aurora tiene, por ejemplo, ayer se maquilló, la queríamos presentar aquí en cámara, pero ella le dio por maquillarse con un marcador y anda con su cara morada. Sí, está impresentable, sí. Entonces, miren lo que estamos hablando, ¿no? No te voy a mostrar porque tiene la cara morada, pero para ella es una princesa. Sí, porque yo le digo a ella, Aurora, ¿qué has hecho? Y me mira con su cara perfecta, se ríe, soy princesa. Sí. Y yo, ¿cómo decirle que no lo es? Ella tiene un montón de muñecos de bebés que le regalan todos sus fans de todo el planeta Tierra. Y ella agarra sus muñecos y los raya, y para ella esas rayas son el maquillaje de sus muñecos. Entonces, por supuesto, no hay una forma correcta de hacerlo bien. Es decir, es inevitable que como niños nosotros vamos a cargar esas heridas de rechazo y vamos a necesitar inconscientemente o conscientemente esa aprobación, pues para poder revalidar nuestra identidad. Entonces, ese primer paso es fundamental y es, vamos a revisar la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos desde cómo yo me apruebo o me rechazo. Y vamos a buscar ese punto de equilibrio porque de alguna forma tenemos la tendencia, y esto obviamente nos pasa, y les voy a colocar de este ejemplo, que este ejemplo es muy común. A los hombres nos pasa que podemos estar culichupados, gordos, calvos, horrendos, malolientes, nos miramos al espejo, papacito, usted sí está bello. Sí, nos miramos así. Cosa que no nos pasa a las mujeres. En cambio, las mujeres, y se los digo yo porque dentro de las cientos de personas que he atendido en consulta, he atendido a reinas de belleza, he atendido a modelos,
Mujeres que naturalmente tú las observas y sobresalen por su belleza. Y muchas de estas mujeres vienen y me dicen a mí, no, es que yo sé que no soy suficiente para él. Y yo, ¿qué? Bueno, voy a hacer un qué en estos días de eso. ¿Qué te pasa? O sea, ¿por qué razón te descalificas de esa forma cuando naturalmente tu profesión es ser bonita y mostrarte ante las cámaras? Con eso estás ganando dinero. Y con eso todo el mundo te reconoce, te desea, te quiere, te ama. Entonces, ¿Quién te hizo tanto daño? el tema es que hay una distorsión en la percepción. Y por supuesto, sobrevalorarte como nos sobrevaloramos los hombres o infravalorarte como se infravaloran la mayoría de las mujeres, pues son dos extremos que distorsionan la percepción de ti. Yo no puedo decirles cuál es lo correcto, qué es lo correcto. Lo correcto es algo que te haga a ti sentir bien y te haga sentir amada, que te haga sentir amado, que te haga sentir respetado. Pero tú no puedes esperar reconocimiento y validación de lo externo si tú te estás descalificando, si tú estás mirando ese caucho que tienes, esa llanta, ese pedazo de gordo de Lo que barriga pasa que tienes. también, y yo creo que voy a entrar en un tema álgido, Ay, Dios. que puede ser tema de otro podcast y solamente quiero nombrarlo, no voy a entrar en profundidad. Y es que las mujeres históricamente se les exige más. Eso es una realidad. Sí, claro que sí. Eso no se puede negar. No lo podemos negar. Y eso tiene una cola histórica que nos acompaña también a las mujeres. O sea, yo recuerdo perfectamente cuando era niña comentarios, no de mi mamá, porque mi mamá, sí es mejor dicho, me dejaba a mí montarme hasta en las matas. Pero sí escuché muchos de otras mujeres, de otras madres, y era, no te rías Profesora. tanto, porque las niñas que se ríen tanto, X. Cuando te cierran las piernas, cuando te sientes, porque las niñas no pueden abrir, tener las piernas abiertas cuando se sienten. Párate así, párate asado, siéntate, no te sientes, ríete, no te rías, acomódate el pelo, no te lo acomodes. Las niñas bonitas hacen esto, las niñas lindas hacen lo otro, las niñas princesas no sé cuándo. Sí. Crecemos con una carga importante en nuestros hombros como mujer, con el ser mujer y el ser reconocida simplemente porque esta es mi naturaleza. Y lo hemos visto, yo te lo he comentado 1.000.000 de veces. O sea, cuando la mujer ve, ya yo sé que aquí un montón de gente se puede estar haciendo juicio de que yo estoy... Pero ella qué dramática, pero qué intensa, Sí. pero que... ¿Será que tiene el periodo? A ver, mujeres, dígame si no es verdad. Mira, lo que pasa es que hay una matriz que para mí es nefasta, o sea, para mí es algo que obviamente, ojalá que estas voces que estamos elevando el día de hoy puedan contribuir a eso. Y es que a la niña se le da valor, o sea, a la niña se le educa para que le dé valor a su belleza. Sí, por cómo se vea. Sí, y también se le educa desde esto tan inconsciente, tan profundo, y es que para tú ser alguien, tienes que ser amada por un hombre. ¿Qué? Exacto. Eso es peor. Exacto. Yo creo que, claro, es es que como, eso si es lo del estuvieras, fondo. como si estuvieras construyendo Claro, a la porque tú niña tienes para la relación con el hombre, y tú vas a ser valiosa si te casas, si tienes hijos, si eres alguien en función del hombre que tienes al lado. Claro, entonces tienes que ser una niña linda para poder gustarle a ese niño lindo también. Ajá, Claro, no, y eres pero valiosa ¿cómo si le gustas así? al niño Y si lindo. no eres, Sí. y si no le gustas a nadie, No eres nadie. no eres nadie, querida. No existes. O sea, ya quedas, como dicen, que ya quedó para hacer vestidos, algo así. No, o sea, de verdad que este tema a mí... Eso tenemos que Pero desmontarlo. Eso Eso es totalmente hay que del que dirán. Tenemos que desmontarlo porque Y no se imaginan- yo siento que cada ser humano necesita desarrollar su caborca personal. Chiste interno familiar que tienes que explicar para que entiendas. Sí, es un chiste interno familiar. Laura que es la princesa, la mayor de las mujeres de esta familia, ella tiene una autoestima gigante y ella toda la vida ha sido amada, pretendida por todos los muchachos que han estado a su alrededor, ¿sí? Y hay un capítulo de Seinfeld que a mí me encanta. Y en ese capítulo Kramer desarrolla algo así como una especie, lo que él llamó Caborca, que Caborca es un pueblo de México. Él desarrolló una característica que se llama Caborca. Y el Caborca es como una especie de atracción animal, que la gente te ve y se vuelve loca contigo. Entonces yo toda la vida le he dicho a Laura que Laura tiene su Caborca, ¿no? Que ella tiene mucho, y bueno, Daniel también tiene su Caborca. Ella tiene su Caborca interno y todos siempre han querido estar con ella, o sea, pertenecer a su vida. Sí, ser amigos de ella. Sí. Por lo mínimo. Y a mí me gusta, bueno, porque Aurora evidentemente tiene el Caborca sobredimensionado, ¿no? Pero a mí me gusta
tener esta idea o compartirles esta idea ya no es un chiste familiar, ya se volvió popular. Y es que todos necesitamos tener ese caborca. Pero ese caborca nace de la creencia, de la aceptación de tu cuerpo, de tu identidad, de tus orígenes, de tu cultura, la aceptación radical de lo que eres. Hay que aceptarnos radicalmente. Exacto, de lo que eres, de esa forma tuya particular de mostrarte, de ser en el mundo, de que no es porque que yo tengo ese tema demasiado. Tenemos que hacerlo en un podcast porque es que me molesta. Y no tengo el periodo. No tengo el periodo, ni estoy histérica, ni estoy intensa. Es que de verdad me molesta que la mujer se le tenga que decir así. Imagínate que hasta tú estás manejando y si te equivocas, mujer tenías que ser. ¿Pero por qué? Sí, está muy arraigado esa... No, claro, y eso también hace que para nosotras las mujeres el qué dirán sea tan marcado. Porque si tú te pones a ver aquí en consulta, ¿qué porcentaje de personas que atiendes, que trabajan el miedo al qué dirán son entre mujeres y hombres? Mujeres. Sí. Totalmente Realmente, mujeres. Sí. Y por eso entonces, claro, obviamente hay roles biológicos, necesidades sociales muy puntuales. Sí, cosas que los hombres hacen de una manera por diseño de su cerebro que las mujeres hacen diferente. Claro, y yo Claro, les digo, y eso yo no le hay digo a las discusión. personas, yo le digo a las personas en la clase algo que es muy real. Y es que obviamente ser mujer es muy difícil. ¿Y es muy difícil en qué sentido? En que como su cerebro está más desarrollado, tienen el cuerpo calloso más grueso, tienen el giro del cíngulo más ancho, tienen mayor percepción de los olores, de los sabores, de los sonidos. La mujer ve más, siente más, ve más. Los hombres no, nosotros los hombres estamos así como, Chiquiticos. como estáticos y Sí. como en un limbo, como un Homero Simpson con su monito en la cabeza. ¿Sí? Entonces ser mujer es más difícil porque le cuesta mucho aquietar su cabeza, aquietar su mente, aquietar sus pensamientos. Y pues esto empeora la situación, porque si a ti te dicen, no te sientes así, entonces ya esa mente que está trabajando sin parar, ¡bu!, va a sobredimensionar esa cosa, es decir, la va a exagerar, la va a convertir en un filtro gigantesco que le va a rodear todo el cuerpo, el alma y la esencia, y entonces hay algo que necesitamos dejar de hacer. Y esto pues obviamente es dejar de exagerar ese feedback que nosotros recibimos y darle a eso el justo lugar, ¿sí? Para que no nos contaminemos y no distorsionemos y no nos ataquemos a nosotros mismos, que es parte de lo que les estaba diciendo del primer paso. Enfócate y obsesiónate con la idea de que nada en el mundo va a pasar diferente a lo que pasa dentro de ti. Nada en el mundo va a ser diferente a cómo tú te tratas. Entonces, como tú te tratas, tratas a los demás y como tratas a los demás, la vida te devuelve lo que estás ofreciendo. Y cuando tú aprendes a hacer eso, vamos al segundo paso que tiene que ver, que lo que nos decía Angie es, vamos a exponernos. ¿Por qué? Porque si hay algo que nosotros los seres humanos evitamos, es el rechazo o un posible fracaso. Y les voy a decir esto clara y contundentemente. Nosotros no vamos a evolucionar como seres humanos si nosotros no nos convertimos en maestros de aceptar el fracaso y el rechazo en nuestra vida. Sí, y ahí a mí me gusta como que colocar un punto que tiene que ver mucho porque a mí me gusta ir a discotecas y me gusta ir a bailar, ¿verdad? Sí, el niño parrandero. Sí, entonces normalmente yo tengo amigos que no sacan a bailar a las mujeres. Que entonces les gusta una mujer y no la quieren sacar a bailar. ¿Por qué? Por el miedo a qué le dirá ella. Pero entonces ese miedo ya no es al que dirán, es al que le dirá ella en específico. Si le va a decir que no, le va a decir que sí. Entonces muchos utilizan un catalizador social, que es el alcohol, por ejemplo, para poder desinhibirse y poder hacer ciertas cosas. Entonces yo les pregunto, o sea, a los jóvenes o a las personas que ven esto, ¿es necesario un catalizador social para poder tú demostrar tu valor? O para tú poder dar ese paso y hacer Atreverte. algo. Atreverte, sí, porque es que, ahí vamos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ja, te expones, te van a decir que no, pero si lloras, yo voy a tratar de no decir en este episodio que agenda consulta con nosotros. Vamos a tratar de poder dar herramientas sin necesidad de tener que decirles no, haz una consulta con nosotros. Hay que ir a ese momento cuando tú empezaste a construir tu identidad. ¿Quién eras tú? ¿Qué cosas dijeron los demás de ti que tú decidiste creer hasta hoy en día? Entonces, ¿te gustan esas cosas que crees de ti? Pues por supuesto, si estás viendo esto y te afecta y dices, no me gusta, pues modifícalas, empieza a escribir una carta. Bueno, a mí me gustaría creer de mí mismo que soy valiente. 1. A mí me gustaría creer de mí mismo que puedo ser amado.
A mí me gustaría creer de mí mismo que soy valioso. A mí me gustaría creer de mí mismo que soy una persona que es aceptada por los demás. Y ahí es como que, bueno, es aceptado por los demás es tan importante que Abraham Maslow en la pirámide de las necesidades la colocó creo que en el tercer nivel. O sea, imagínate, está casi que llegando a la autorrealización. Entonces, ya tienes tus necesidades fisiológicas y básicas de satisfechas, cubiertas. Entonces tienes el segundo nivel que ya viene como de la seguridad, el tener un trabajo, todas esas cosas. Después ya tienes el tema de la afiliación, que es eso, el que dirán los demás de mí, el cómo cómo pertenezco a ese grupo, y tú lo mencionabas muy bien al principio. Entonces, después de que hagas esa carta de decir, wow, yo quiero ser esta persona, también tienes que reconocer quién eras antes y cómo eso que tú quieres ser y eso que eras antes se puede unir juntos o que forma chocan. Porque si, por ejemplo, tú creías, a ti te dijeron que eras un inútil cuando eras niño, o porque puede que no te lo hayan dicho directamente. Hay papás y hay mamás que te dicen que eres un inútil. Y eso lo he visto muchas veces. Claro que sí. Pero hay papás y mamás que a través de la sobreprotección también te lo demuestran. Así te amen muchísimo. Entonces, hay tantas formas en las que tú vas a construir una identidad de ti mismo que no se crea capaz de lograr las cosas, que tú tienes que revisar y decir, wow, si yo quiero ser valiente, ¿en qué parte de mi pasado yo aprendí a ser cobarde? Entonces, ¿cómo renuncio hoy a ese aprendizaje? Esa herramienta, van a tener que devolver varias veces este segmento porque lo que Dani les acaba de decir es muy útil, tremendamente valioso. Y vamos a partir de esto. Ese montón de cosas que a nosotros nos dijeron se convierten en el filtro condicionante a través del cual nosotros tomamos decisiones. Y vemos el mundo, o sea, interpretamos todo a través de eso. Claro, interpretamos lo que nos sucede. Entonces, yo lo observo así, esta metáfora es como si tú tuvieses una jaula en tu cabeza, pero no con varillitas de jaula, sino con barrotes, o sea, una jaula en tu cabeza, entonces te permites ir tan lejos como ese condicionamiento que recibiste. Y el poder de la renuncia es un poder que puedes poner en uso a tu favor, y se hace de una forma, puede hacerlo de dos formas. Vas y le dices a tu papá o a tu mamá, mira, papá, yo renuncio a seguir pensando que la vida es dura. Papá, yo renuncio a seguir pensando que tengo que estar limitado a esta forma de ver la vida. Renuncio a seguir pensando que soy un inútil. Renuncio a creer que soy un parásito. Renuncio a creer que soy un perezoso. Yo renuncio a eso. Tal vez en algún momento me comporté así, pero es parte de lo que todos en algún momento nos pasa. Pero yo hoy renuncio. Y yo hoy acepto que soy creativo, sabio, capaz. ¿Por qué? Porque vamos a enfocar, esto tiene dos partes, por supuesto. La parte en la que tú sueltas el pasado, lo acomodas y dices al pasado, esto es lo que yo suelto porque ya no necesito esto. Y perdonas. Ya cumplí mi etapa, te puedo perdonar, puedo soltar. Y ahora entonces escojo, yo hago esto de esta forma, ¿sí? Me valoro, me valido de esta forma en función de reconocer y de saber que lo que hago lo mejor que puedo con lo que tengo. Y aquí dentro de esta, que no hemos tocado ese tema que es parte de esto, ¿no? Que una de las cosas que más nos puede llegar a afectar es esa necesidad de estarnos comparando. Horrible. Que esa comparación todo el tiempo tú vas a encontrar a una persona más exitosa, a una persona, y entonces te vas a sentir chiquito, pero también vas a encontrar a alguien que todavía no ha logrado lo que tú has logrado, entonces te sientes grande, ¿no? Sí. Y pues obviamente eso es un juego de la mente nefasto. Sí, sí. ¿Sí? Igual que el ser perfecto. Y yo quería aportar a lo que tú estabas diciendo también, que podamos reconocer que lo que el otro dice o opina de nosotros, o el otro dice o opina de mí, tiene que ver con sus juicios. Y los juicios son discrepables. El tema está, y en eso nos convierte en inauténticos, cuando nosotros creemos que esos juicios son verdades. Las verdades se pueden comprobar. Y ahí está la diferencia entre esos veredictos y esos juicios. La verdad se puede comprobar. Si yo digo que esto es una taza de cerámica blanca, lo puedo comprobar y ustedes lo pueden ver. Pero si yo digo que esta es la mejor taza
que he visto en el mercado, de seguro ustedes van a discrepar de esta opinión porque cada uno de ustedes tendrá una tasa que para ustedes es mejor. Entonces, fíjense en la diferencia de esa valoración que yo hago del otro. Y ojo, porque nosotros nos hemos llenado de muchos juicios que creemos verdades. Y ahí está el primer síntoma de que me importa lo que los demás digan de una forma extremista. Entonces hay que reconocer que para el otro, cada uno de nosotros tiene el derecho legítimo de hacer una valoración sobre lo que vemos, porque eso es algo natural. Todo el tiempo estamos haciendo juicios y no se trata que hacer juicios está mal. No, es que eso lo necesitamos para poder entrar en el mundo y poder saber y hacer un mundo de distinciones dentro de nosotros. El punto está cuando yo creo que los juicios que hago son verdades o cuando yo creo que lo que el otro opina de mí es una verdad. Entonces hay que aprender a diferenciar estas dos cosas. Sí, la verdad sobre ti solamente la eliges tú. Claro, y eso es un punto Entonces, importante, ¿qué verdad quieres escoger? que a quién le doy la autoridad De que escoja la verdad de quién soy yo. de quién soy, si yo Sí. construyo mi identidad en función de los juicios de los Bueno, demás. este es un adelanto del diplomado de coaching que comienza en febrero. Así que si quieren Total. estudiar coaching con nosotros, bueno, estamos Estamos en inscripciones en sí, este tenemos momento. las puertas abiertas a todos. Y bueno, vamos a irnos al otro extremo porque quedó pendiente el otro extremo. ¿Qué pasa con un personaje al que no le importa absolutamente nada? Es que a mí no me importa el que dirán. A ese es el Entonces, que más le importa. sí, paradójicamente porque es como el ateo condiciona su vida en función de, De que Dios no de existe. que Dios no existe. No, el ateo no tanto el ateo, el satánico. A mí me da Ok. mucha ternura los satánicos, ¿no? Sí, son lo porque mejor. es que son satánicos en virtud de llevarle la contraria a los católicos. Sin embargo, sí hay estructuras mentales en donde la persona entra en el que no me importa, que es cuando vemos estas personas, claro, que no se pueden adaptar, apáticas, o el extremo, que son sociópatas, o asesinos, o son personas que no saben convivir en un Dictadores. entorno donde hay otros. Sí, porque lo único que importa es su opinión. Entonces, Sí, al bueno, final- pero ya esos son temas de patológicos que le corresponden a los profesionales de la salud mental. Pero cuando estamos en el otro extremo, obviamente entramos en un punto de rechazo, y yo siento que vivir desde el rechazo hace parte natural, o hace parte también natural de un instinto de protección. Solo que las personas que viven en el otro extremo le han dado tanta importancia al rechazo que utilizan el rechazo para protegerse de lo que a su juicio está mal de la vida. Claro, porque fueron tan rechazadas, pero tan rechazadas que ahora rechazan. Exacto. Y hay algunas personas que toman esa elección. Hay gente que es rechazada y toma la opción de rechazar. Hay otros que son rechazados y toman la opción de complacer. Son dos extremos que se determinan Para buscar de la eso, aprobación. ¿sí? Entonces, claro, si tú vives la vida desde el rechazo, te vas a dar cuenta que aquello que rechazas se va a maximizar. Es decir, aquello que tú rechazas le vas a dar más importancia y va a ser para ti más natural siempre estar viendo el defecto. Por supuesto, va a ser imposible que te adaptes a una sociedad a la que únicamente le ves las cosas negativas, ¿sí? Y hay algo que nosotros necesitamos tener en cuenta desde este lugar del rechazo. Tú no ves las cosas como son, ves las cosas como eres. Nosotros no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Y según los premios Nobel, unos físicos que ganaron un premio Nobel la última vez, no existe mundo después de allá de nuestra interpretación. Algo así era. Pero esa información queda pendiente de investigar para el siguiente capítulo o para el que sepa que lo coloque en los comentarios. ¿Cómo está muy bien esa información? Porque si nosotros solamente vemos el mundo como somos a través de lo que son nuestros 5 sentidos y nuestras percepciones, ¿qué mundo quieres vivir? Entonces, si tú quieres vivir un mundo de rechazo, eso te vas a encontrar. Sí, es claro que totalmente, sí, claro que sí. totalmente natural. Pero obviamente esta necesidad de ser rechazado también nos retrae, nos lleva al punto número 1. ¿Cómo son sanar esas heridas? A esa herramienta número 1 que ya les dimos. ¿Cómo vamos a sanar esas heridas de rechazo? ¿Cómo vamos a integrarlas en nuestro ser y utilizar esas heridas como parte de la sabiduría? Porque nosotros siempre tenemos la respuesta, partimos de este punto.
La respuesta a todo está en nuestro interior. La respuesta a ese dolor, a esa necesidad de aprobación, está en nuestro interior. A esa necesidad de ser aceptados, a esa necesidad de ser comparados, esa respuesta y el camino está en nuestro interior. Siento que les hemos dado buenas herramientas el día de hoy para que podamos comenzar a caminar ese sendero de revisarnos a nosotros mismos, de comenzar a mirarnos con compasión y con humildad sobre todo, porque necesitamos mucha humildad para mirarnos a nosotros mismos, humildad para aceptar nuestra oscuridad, para aceptar nuestra vulnerabilidad, compasión para tratarnos bonito a pesar de que no somos, aunque somos imperfectos y nunca vamos a ser perfectos, mirarnos desde esa compasión que es un ángulo necesario para cada uno de nosotros. Así es. Y también poder abrazar estas emociones, tanto el miedo como la vergüenza, prácticamente porque el miedo nunca se va a ir. Nunca se va a ir de nuestra vida y qué bueno que sea así, porque el miedo es una emoción adaptativa. Si nosotros no tuviéramos miedo, nos lanzáramos a la calle y nos pasa un carro por encima. Así de sencillo. O simplemente nos exponemos a situaciones de peligros innecesarias. Entonces el miedo hace una función y la vergüenza también hace una función. Lo interesante acá es que nosotros podamos abrazarlas para darnos cuenta en esa relación que tenemos con el otro, en ese vínculo, cuando el otro sí efectivamente no quiere, está poniendo un no, poder marcar la línea entre quién soy yo, quién eres tú. Eso es sumamente importante. Y no que creamos en función de ese lente que tengo un puesto del que dirán que el otro me está rechazando cuando no es así, que el otro me está abandonando, que no le gusto al otro. Eso hay que tenerlo claro, porque muchas veces vamos hacia el vínculo con este lente de esta herida y todo lo que el otro hace me determina. Y me determina porque no tengo la capacidad de identificar. Esto es mío porque forma parte de mi historia, porque así creí que era, y no es el otro, y eso hay que saberlo. Poder marcar y diferenciarnos, eso es lo más saludable, cuando yo soy capaz de diferenciarme de mi entorno, sabiendo que formo parte de él. Entonces, me parece que el recuperar, y creo que esta fue una idea que dejé al aire porque me emocioné mucho con el tema del hombre y la mujer y la cosa y la historia. Una forma de poder vencer ese miedo al que dirán o esa vergüenza ante la mirada del otro, recuperar mi respeto, el respeto por mí, esa herramienta que tú diste, Dani, me parece sumamente poderosa para ese autorrespeto, recuperar la confianza en mí, la fe, poner la fe en mí, saber que soy capaz de superar mis desafíos, saber, y no solamente es que yo tengo los recursos, es que saber que los tengo, eso es sumamente importante. Hacer esa lista y que a mí me encanta porque es una forma de sentarme conmigo y decir para qué sirvo, para qué soy buena, en qué me puedo destacar. Y irme y exponerme con toda esa lista de atributos y de competencias. Recuperar mi autoestima. Esos son tres, digamos, aristas que se trabaja cuando yo trabajo la vergüenza. Autorrespeto, autoestima y la autoconfianza. La vergüenza es una de las emociones más complejas de trabajar, de llevar o superar en un trabajo terapéutico. ¿Por qué? Porque nos va a acompañar esa mirada del otro, por lo mismo que hablamos del principio, que somos vinculares, o sea, esa es nuestra necesidad. Entonces, si ya la mirada del otro me perturba, claro, es un trabajo que es complejo, sin embargo, no es imposible. Cuando yo me expongo ante el otro, tengo que estar percatada de cuáles son los recursos que usé para ese encuentro. Cuando fui y le di y me atreví a sacar a bailar al otro, entonces, ¿qué hice? ¿Qué tomé en cuenta de mí para llevarlo? Cuando me atreví a hablar en público, cuando me atreví a eso que me genera miedo, estar percatada de qué recursos de mí utilicé para hacerlo, porque eso lo puedo llevar para todas las experiencias de relación con el otro, de vínculo con el otro. Yo creo que yo cerraría con eso. Ok. El cierre mío va a ser, ya descubriste qué creencias se anteponen a lo que quieres ser, qué creencias son contradictorias con lo que tú quieres ser. Entonces ya tienes, bueno, entonces yo creo que puedo ser cobarde, creo que puedo ser miedoso, creo que no valgo. Entonces, si no tienes cómo pagar una consulta terapéutica, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Vas a ir en un proceso de meditación, colocas música, cierras tus ojitos
y buscas a ese niño y le dices y le preguntas quién te enseñó eso, quién te hizo creer eso. Después de que el niño te muestre quién fue la persona, tú vas a mirar a esa persona a los ojos, en tu imaginación, y lo vas a perdonar. Y después vas a perdonarte a ti mismo por haber creído eso. Que es más importante, porque no importa tanto el que hizo el daño, lo importante es que tú permitiste que esa persona hiciera el daño. Entonces, al soltar ya eso, al perdonarte a ti, que eso es algo que va a ser de todos los días, tú puedes lograr ver la luz después. Y ya vas a poder después, ya tendrás después creencias que no tengan ninguna que se le anteponga o que le sea contradictoria, entonces podrás fluir de mejor manera. Y quiero para cerrar decirles a todos que todo este podcast, todo este proceso de producción es gracias a nuestro productor estrella Kirvik Aguilera. Síganlo a él en @pkaudiovisual y si necesitan un editor, una persona que les haga mezcla de audio, que les haga música, que les haga cuñas, o si están aquí en Medellín y necesitan desarrollar un proyecto audiovisual, escríbanle a su correo o a su Instagram que está aquí en la descripción de este video y creo que también él lo va a dejar en la pantalla. Entonces, si estás en Australia, si estás en España y necesitas contenido para tu marca editado, bien bonito, escríbele a Kirvik y a nosotros para consultas terapéuticas. Este episodio sale antes de diciembre y para todos los que están en Medellín, el 14 de diciembre tenemos de 6 a 9 de la noche nuestro curso otra vez de psicopintura, el que fue el primer nivel que ya hicimos 2 veces y realmente los resultados son tan especiales con las personas que participan que no se querían ir de salón, que querían seguir allí. Entonces, nos vemos en Medellín el 14 de diciembre. Inscríbanse para el diplomado, que empieza en febrero del año que viene. Le escriben a Angie a su correo para que ella les dé toda la información y puedan formarse en esta área tan específica y tan bonita que los pueda ayudar para todos, no necesariamente para atender consultas, porque podemos empezar con que el coaching no es una terapia, pero es un proceso que te puede ayudar a ti en la empresa en la que trabajas, con la familia con la que tú vives, con lo que tú te desarrollas. Si eres tal vez comunicador social, el coaching te ayuda. Si eres empresario, el coaching te ayuda. Si eres ingeniero, el coaching te ayuda. Te ayuda en todas partes, ¿ok? Entonces, O si no has estudiado nada y quieres salir adelante con algo muy bonito, el coaching es una gran herramienta. así Sí. es. Muchachos, queremos leer sus comentarios aquí en el video. Que Dios los bendiga y nos vemos con otro tema. Sugieran los temas. Nos encantaría poder apoyarlos con eso.